hablamos ahora del coche eléctrico. Ya saben que Bruselas había impuesto un veto a la venta de coches de combustión a partir de 2035. Pues bien, han relajado esta petición y ya a partir de 2035 no será una prohibición al 100% de los vehículos eléctricos, sino que baja ese porcentaje y se va a permitir seguir vendiendo otro tipo de coches, como por ejemplo híbridos o de otro tipo de combustibles. Vamos a conocer mejor la noticia en detalle y ver cuáles pueden ser las consecuencias en la industria automovilística de España y de Aragón, y lo hacemos con Joan Dalmau, periodista especialista en temas de motor, de vehículo, de coches. Muy buenos días, Joan. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, la noticia, digamos, el titular es ese, que a partir de 2035 todavía se podrán seguir vendiendo vehículos de combustión 100%, o ya entramos en el mundo de los híbridos. Bueno, se van a poder seguir vendiendo coches de combustión, ahí no han entrado en definirlo todavía. Imaginamos que tal como va la industria ahora van a ser evidentemente todos electrificados, por lo tanto estaremos hablando de híbridos enchufables, de coches de rango extendido, que son los que tienen un motor de combustión que genera electricidad para que el motor principal, que es eléctrico, mueva el coche. Pero en cualquier caso no lancemos las campanas al vuelo, porque la reducción es tan drástica y tan bestia la que se ha probado que no es un cero, pero es casi un cero. Por lo tanto, en los coches de combustión entendidos como los entendemos hasta ahora, es decir, coches que supongan aproximadamente, pues no sé, pues la mitad del mercado o más incluso, que es lo que está sucediendo ahora mismo, olvidémonos. Es decir, lo que hace la Unión Europea es, no vamos a ser radicales del todo, pero vamos a seguir siendo radicales. Es decir, el camino marcado es el camino marcado, no se apartan prácticamente, y lo que hacen es mover un poquito para acabar llegando al mismo tiempo, para acabar llegando al mismo objetivo en un plazo de tiempo un poquito mayor. Pero a efectos prácticos para la industria, prácticamente no hay modificaciones. Es decir, la industria va a necesitar electrificarse en 2035, ahora no al 100%, pero sí a un 90%. Y eso significa que el 90% de los coches a la venta en 2035 tendrán que ser eléctricos, si no más. Es verdad que es un porcentaje pequeño, ese 10%, pero ¿qué hay detrás de esta decisión de Bruselas? El camino al coche eléctrico está siendo más lento de lo esperado. Eso es verdad, es decir, sí, ya sabemos que tenemos una Europa de 2 e incluso de 3 velocidades. En algunos países, sobre todo en Escandinavia, en el Benelux, en algunos países del centro de Europa van mucho más rápido que, por ejemplo, en España y que en otros países del sur, caso de Italia, por ejemplo. Hay algunos que están en una posición intermedia, Francia, Portugal, Austria, Suiza, pero lo que ha sucedido aquí es que la previsión que había hecho la Unión Europea de que esto avanzara a una velocidad mucho mayor, contando con que, en primer lugar, los fabricantes se pondrían a lanzar coches eléctricos, que lo han hecho, y en segundo lugar, que las infraestructuras de recarga avanzarían también a muy alta velocidad. Esto sí que es cierto que se ha producido, porque tenemos una oferta de coches eléctricos ahora mismo espectacular, y es cierto también que la infraestructura de recarga, sobre todo en los países del centro y del norte de Europa, está muy desarrollada, pero el público, el usuario final, el comprador de coches, no ha dado el paso de la manera masiva que se esperaba, y esto es por dos motivos. Primero, porque en algunos casos no acaban de ver las ventajas del vehículo eléctrico más allá de las estrictamente ecológicas, y en segundo lugar y principalmente por un tema de precio de venta. ¿Y cómo ha recibido la industria esta noticia? Porque sí, es verdad, decíamos, del 100 al 90, ¿esto aporta más estabilidad o genera todavía más inquietud de cara a este cambio drástico? Al final, como el cambio, digamos que lo que hace es posponerse ligeramente, la industria lo que necesita realmente es estabilidad en la normativa, ¿no? Es decir, la industria ha trabajado en base a ese 2035 de cero emisiones, y eso es así. Es decir, todos los desarrollos industriales están pensados para llegar a 2035 vendiendo solo coches eléctricos, de la gran mayoría de las marcas. Lo que pasa es que también habían pedido un poco más de flexibilidad, no tanto en el 2035 como en los pasos intermedios, para, de momento, y viendo que el público está dando un poco la espalda a esa electrificación masiva que se pensaba, que ellos puedan seguir vendiendo coches de combustión electrificados durante un tiempo e incluso un poco más allá de este 2035, ¿no? Y eso es lo que un poco la Unión Europea ha hecho. Es evidente que además la situación en la que estamos ahora a nivel europeo, con fábricas en riesgo por la llegada de los automóviles chinos, por esa obligación de reducir drásticamente las emisiones, por todas las medidas de seguridad adicionales
que se han tenido que incorporar a los vehículos también por normativa y que eso ha hecho que se encarezcan todavía más. Al final la Unión Europea ha dicho, bueno, tenemos una situación como fabricantes que somos de los primeros del mundo que es muy compleja, muy complicada en ese momento, ¿no? Entonces vamos a dar, digamos, un poco de aire a la industria automovilística y vamos a hacer un poco lo que piden, que es que flexibilicemos un poco los plazos de llegar a las cero emisiones, ¿no? ¿Y cuáles son los siguientes pasos, entonces? Desde ya tu punto de vista, desde tu opinión, los pasos más rápidos que tiene que dar la industria para adaptarse a este cambio inminente. Van a dar pocos. En realidad, ese 10% es muy poquito, es muy bajo, ¿no? Un coche de mercado generalista, un coche que pueda comprar la gente, un coche que se vaya a vender en cientos de miles de unidades, va a tener que ser eléctrico igual. Claro. Por lo tanto, todo lo que es el volumen de fabricación de esos fabricantes va a tener que ser sí o sí eléctrico en 2035. ¿Qué les da? Pues como las medias de emisiones se calculan en base a los grupos, pues por ejemplo, para poner un ejemplo gráfico, ¿no? El grupo Volkswagen, que tiene dentro una marca como Porsche, que fabrica coches de combustión deportivos de altas prestaciones, eso permitirá que Volkswagen venda todos los Volkswagen, todos los Cupra y todos los Skoda eléctricos y pueda mantener, por ejemplo, los Porsche y algunos Audi de alto de gama de combustión. ¿Por qué? Porque esos coches se venderán muy poquito y aunque tengan emisiones relativamente elevadas, se compensará con la venta del resto de los eléctricos. Ajá. Pero estamos en eso, ¿eh? Es decir, solo van a ser coches de poca producción y de alto precio los que se mantengan como coches de combustión. El resto van a tener que ser todos eléctricos, porque cuando tú tienes un coche de alto volumen, lo que necesitarás es que sea 100% eléctrico, porque si no, no te permitirá llegar a esa media de emisiones. Pues... Hay una cosa también interesante, y es esta normativa que plantea la Unión Europea de nuevos coches pequeños eléctricos, inspirados un poco en los Kei Car japoneses, pero eléctricos. Coches eminentemente urbanos, de baja, digamos, por así decirlo, de baja autonomía, de momento, de bajo precio, para conseguir que muchas personas que ahora mismo no pueden comprar un coche eléctrico por precio, sí que puedan acceder a él. Y por lo tanto, esta es una normativa que tiene que ponerse en marcha, que la Unión Europea ha dicho que la va a poner en marcha y que generará, digamos, una nueva categoría de automóviles entre los cuadriciclos ligeros y los turismos convencionales, que lo que permitirán es mejorar todavía más un poco esa media, porque a estos coches se les va a dar un coeficiente de 1,3. Es decir, que por cada coche vendido de estos, las marcas se asignarán 1,3, como si hubieran vendido un poco más. Y por lo tanto eso hará que puedan vender unos cuantos más de esos coches de altas prestaciones, sean de combustión, sean híbridos enchufables, que serán la mayoría. Bueno, pues Joan Dalmau, muchísimas gracias por atendernos y por ayudarnos a entender mejor las consecuencias, ¿no?, o la repercusión de esta noticia. Gracias. De nada, a vosotros como siempre. Y queremos seguir profundizando en ella. Martina. Sí, pues como nos ha contado, debido a la delicada situación que está pasando la industria automovilística, Europa flexibiliza la venta de esos coches de combustión hasta el año 2035 y queremos hacer una radiografía de cómo está el parque móvil ahora mismo en España. Y es que el 68% de los coches en España todavía son de combustión, 100% diésel, 100% gasolina o híbridos. Algunos de estos solo tienen un pequeño motor de arranque eléctrico y funcionan con diésel o gasolina, por eso están en esta columna. El 18% de esos coches son híbridos enchufables, que funcionan combinados con diésel o gasolina, y tan solo el 13% es 100% eléctrico, muy por debajo de la media europea, que está en el 20%. Para que nos hagamos una idea de que a España todavía le queda para acercarse a ese coche eléctrico, los datos que tenemos de venta de coches hasta este mes de diciembre es que se han vendido en España 102.000 coches eléctricos. Supone tan solo un 8% del mercado nacional de ventas este año 2025. Gracias, Martina. Adriana. Bueno, es que lo cierto es que lo que ha ocurrido es algo que ANFAC, Sernao, Tofa con Auto llevaban diciendo mucho tiempo, y es que no teníamos una hoja de ruta realista, no había un calendario realista, que era imposible. España tiene, pues lo llamamos, uno de los parques menos electrificados de Europa, pero es que además tenemos un auténtico problema ya no con los vehículos, sino con el tema de la recarga, es decir, con esa red de recarga que no existe. Y el antiguo plan, el plan
el plan MOVES era como era muy lento, se había dicho, era burocráticamente complicado. Entonces, precisamente lo que se intenta ahora es ir hacia otra cosa, es ir hacia un plan estratégico que tenga ayudas de otro tipo, que tenga ayudas más ágiles y que hable, por ejemplo, también de las instalaciones de recarga o de combustibles alternativos, porque igual no tenemos que pensar solo en una cosa, igual la solución es multimodal de alguna manera para la nueva movilidad. El plan auto que se presentó hace unos días sí que hablaba de eso, hablaba, por ejemplo, de medidas directamente para incentivar la creación de puntos de recarga tan necesario, hablaba de medidas de innovación, hablaba de otros combustibles y hablaba de establecer esa hoja de ruta realista, sobre todo en lo burocrático, porque es que si no al final, todas las asociaciones lo están diciendo y por algo será, si no al final los fabricantes, los distribuidores, quienes trabajan en el sector de la movilidad están advirtiendo que eso no va a servir de nada y tiene que penetrar de verdad en el consumidor. Y por cierto, también nos lo tenemos que creer, es decir, la sostenibilidad no es algo solo que venga desde los demás y desde la regulación, nos lo tenemos que creer y apostar por fórmulas que hay generaciones que sí que están apostando ya, porque no hablamos solo de descarbonizar a base de tener un vehículo que sea eléctrico, sino de también otras formas de movilidad compartida que están teniendo impacto en esta nueva movilidad, que es lo que pretende y que bueno, que ahora nos da un poquito más de respiro para llegar a ella. Es que aterrizarlo a los compradores, a los que nosotros acabamos de cambiar de coche hace un par de meses, y lo primero que mirábamos era, nosotros viajamos mucho a Galicia. No podíamos irnos a Galicia de una vez. Claro. O sea, teníamos que pensar en un alojamiento en Burgos o en León para luego tirar hacia donde nosotros íbamos, porque no hay suficientes estaciones de recarga. O sea que muchas veces, aunque tú quieras tener lo que dices, ¿no, Adrián? Y venga, pues voy a trabajar también en esa conciencia, pues porque al final es que el mundo es de todos y que se nos lo vamos a acabar cargando. Pero es que no era viable. O sea, yo no puedo viajar con un coche, y no estamos hablando de alta gama, que hemos comprado un Opel, pero decíamos, jolín, es que te van a poner el descuento, ¿eh? No. Es que somos muy de casa, nos ha hecho siempre mucha ilusión. Vamos a ver, yo me quedo con lo que ha dicho Adriana, que hace falta una hoja de ruta, es importantísimo, o lo que ha dicho el señor, que era una estabilidad normativa y una sensibilidad con el sector. Yo tengo 4 o 6 preguntas que siempre hago y nadie me contestan. Yo en este concepto entiendo que veo la diferencia entre lo que es una idea y lo que es una ocurrencia. Así de claro, esto es una ocurrencia. El 35 desaparece la combustión. Bueno, vamos a ver, una idea, hay que buscar todo lo que es pensar y buscar un plan de trabajo para ponerla en marcha. Lo habéis dicho. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el medio rural con la combustión en almacenes, en granjas, que tenemos todos motores de combustión, porque llevar una red eléctrica cuesta un montón de dinero? ¿Qué pasa con la red de carga? Lo has dicho. ¿Qué pasa con la legislación de la circulación? Porque cuando un coche eléctrico entra en un túnel, en según qué carreteras, no puede haber otro coche dentro del túnel. ¿Qué pasa con el almacenaje de los coches eléctricos? Porque tú no puedes almacenar 40 coches en tu garaje de tu casa siendo todos eléctricos. Con la dependencia energética, por ejemplo, con la dependencia energética. ¿Qué pasa con todo esto? Y luego, pues bueno, si estamos hablando aquí de una contaminación, pues bueno, pues habrá que pensar cómo es el paso intermedio de todo esto, porque la verdad es que ¿qué vamos a hacer con un transporte de larga distancia? ¿Qué vamos a hacer con los camiones? Bueno, que tienen que transportar, tú lo has dicho, a larga distancia, y ahora estamos invirtiendo en material de guerra, pues que vas a comprar tanques que son combustión, pon un tanque eléctrico que a los 5 kilómetros ya te... Bueno, esto es una ocurrencia que hay que pensar, hay que hacer una hoja de ruta y hay que trabajarlo mucho. Felicidades por posponer o no aplicar esta medida de esta ocurrencia. Se han ganado unos cuantos años, por lo menos.